Pilar. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Pilar viene desde Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real, tiene 78 años, 78. Su primer marido murió, está divorciada del segundo, tiene una hija, un nieto. Y me dice muchas cosas bonitas que pueden ser eslogan de este programa. Quiero vivir, quiero soñar, quiero compartir. Lleva 2 años sola, se ha casado 2 veces, se quedó viuda con 37 y luego con 75. Y no pierde la esperanza. Es castellano-manchega, pero ella vive entre mi tierra, entre Bilbao y Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real. Tiene 2 casas, tiene su coche y según le pega el aire, se viene para aquí o te vas para Bilbao. Ella es dueña de su propia vida y eso es una suerte. ¿Qué le gustaría, con qué sueña Pilar? Pues en hacer esos viajes acompañada, ¿verdad? Sí. Qué gusto. ¿Cómo llevas tú la soledad, Pilar? Cuéntame. Bueno, bien, porque leo bastante, salgo con mi perra, pero sé mi incapacidad de que no puedo ir a un teatro, ni a un cine, ni a ninguna parte, porque una mujer sola no puede ir a ninguna parte. Sí puede. Pero no debe. Sí debe. Lo que pasa es que estáis educadas de otra manera. ¿Por qué no puede ir una mujer sola al teatro? Porque me te da miedo venir, por ejemplo, desde Valdepeñas con el coche por la noche sola. Eso sí. Si te da miedo algo, sí. Pero una mujer puede hacer lo que quiera se cuando te avería quiera. el coche en medio de la carretera y ¿qué pasa? Pues coges el móvil y llamas a la grúa. Ya, pero no es lo mismo. Y además también necesitas el estímulo. Eso está bien. Porque ir sola, dices, bueno, voy a ir, la semana que viene voy a ir, pero resulta que tú no vas. Pero si tienes alguien que te estimula, que te anima, tú te preparas, estás con vida. Te entiendo perfectamente, Pilar. Porque si no, pues lo dejas para luego. Lo has explicado perfecto. Y toda la gente que nos está viendo también lo ha entendido. La perrita es Mandy, ¿no? Es Mandy, sí, es un pastor vasco. Un pastor vasco. No, pero sí tiene esa chilla muy fuerte. Así. El vasco. Vasco. Aunque nunca habían visto reírse a un pastor vasco. Escuchen. Así vasco, somos. Vasco tenía que ser. Bueno, siempre una buena mascota hace compañía y de eso hablamos muchas veces aquí, ¿no? Ella es una mujer que se cuida, una mujer coqueta, una mujer que le gusta estar preparada y sobre todo que no pierde la ilusión, ¿no? Me ha hecho gracia una cosa que yo antes comentaba y ella me lo ha recordado. Me dice, Ramón, este programa se ve mucho en Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real, pero sobre todo se habla mucho de este programa. Es decir, cuando acaba el programa, habláis un poco de las personas que aquí se han sentado, donde tú estás hoy. En mi pueblo simpatiza mucho con este programa. Todo el mundo habla de ti y del programa. Pues les mandamos las gracias y un beso muy fuerte y este aplauso enorme, lleno de cariño, para todos. Muchas gracias. Miren qué cosa más bonita nos dice Pilar. El programa es una inyección de fantasía y yo también quiero soñar. Qué bonito, ¿eh? Pues aquí los sueños se suelen convertir en realidad. Por lo tanto, soñar es gratis. Y lo vamos a hacer juntos hoy con esta mujer, la tienen en pantalla, hermosa. Nació en Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real, y fue la mayor de 2 hermanos, de padres agricultores. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia, Pilar? Muy buenos. Muy buenos. ¿Cómo era aquella casa? ¿Cómo era aquella niña que correteaba por el campo? Bueno, yo no fui al campo nada más que de fiesta, o sea, cuando había que hacer, llevar las comidas o lo que fuese, pero en plan de fiesta. Nunca trabajar. En el campo nunca Una trabajé. niña delgada.
Era así. Un palillo. Un palillo. Y claro, pues como en aquella época, en muchos sitios, en muchas casas, no se comía mucho, pues todos pensaban que yo que yo estaba así. Que por hambre. Por hambre. Y todo el mundo me daba de comer. Todo el mundo me daba de comer. Vasos de leche, mantecaos, todo el mundo... Que coma la niña, que está muy flaca. Que coma la niña, que está muy delgada. ¿Y tú comías o no? Pues unas veces sí y otras no, porque es que yo no podía comer todo eso. Bueno, era así de constitución delgadita, pero todo el mundo pensaba que estaba delgada por la necesidad y el hambre que había también por la época, ¿no? Me habla Pilar de una madre que era muy protectora contigo. Mi madre era muy protectora conmigo, no me dejaba ni a sol ni a sombra. ¿Y por qué crees tú que era así? No lo sé, porque con mi hermano, que lo tenía bastante mimado, no era lo mismo. Le dejaba ir en bicicleta, le dejaba hacer... A mí no me dejaba hacer nada, o sea... todo con mucha siempre disciplina. Muy pendiente de todo lo que tú hacías, sí, ¿no? sí. Pues así va a ser prácticamente toda la vida. Sí. Hasta también de mayor. Pero bueno, llegaremos a los años más adelantados en la vida de Pilar. Ahora nos vamos a plantar en los 14. Aquí hay un punto de inflexión en la vida de Pilar, ella me lo dice además. Me dice, Ramón, pasó algo cuando tenía 14 años que cambió el futuro de mi vida. ¿Qué pasó? Sí, pues que se incendió la casa y se quemaron los animales y se quemó todo. Entonces, como yo me escribía con una tía de mi madre, que nos invitaba siempre, pero nosotros no estábamos capacitados o mis padres no les apetecía, pues en esa época yo les pillé muy sensibles. Y entonces aprovechamos el viaje y nos fuimos hasta Bilbao de un tirón. Pues ahí estaba viviendo la hermana de su abuela, que vivían en Basauri, una localidad pegada prácticamente físicamente a Bilbao, en mi tierra, y para allí fueron. Su casa, como acaban de escuchar, se había quemado con todos los animales y se fueron para ahí. ¿Qué te pareció aquello cuando llegaste? Un cambio grande, ¿no? Hombre, piensa que yo no había visto el tren. Claro, fíjate, empezando por ahí. Empezando por ahí. Luego vete a Santurce, a Portugalete, que con el puente colgante antiguo, que ese no lo has visto tú, porque eres muy joven, que era uno que era de traviesas. Luego hubo uno que es el que ya conocías tú, y luego el que tenemos. O sea que yo hace un mogollón... Que ya conoces todo aquello. Sí, porque llevo 60 y tantos años. Me fui en el 56. Y desde entonces, ahora intercalando su tierra natal con la mía. La idea era llegar a Basauri, llegar a Vizcaya, mi tierra... Y volvernos. Y estar allí unos meses hasta que la casa se ponga otra vez en orden, en fin. Como unas vacaciones. Sí, unas vacaciones largas. 11 meses. Pues a los 6 meses mi padre dijo que se venía al pueblo. Pero ya estuvimos allí tirando y aflojando y un poco más. Y ya cuando decidieron que fijo, que ya estaba hecha la maleta y que nosotros nos íbamos, yo dije que yo no. Que no. Eras muy cría para enfrentarte pues a unos padres, a una decisión tan importante. Que no. Y mis padres, cómo su hija iba a quedarse allí con la tía. Si se quedaba con la tía no estaba mal, pero ¿de qué iba a vivir? ¿Y cómo conseguiste convencerles? Pues les dije, bueno, pues yo me voy a servir. Cosa que no es ninguna deshonra ni ninguna nada, porque todo el mundo estamos unos para servir a otros y punto. Es verdad. Pero mis padres, que además de no tener nada se creían que aquello era terrible, pues se quedaron por mí. ¿Y al final os quedasteis todos Nos ahí? quedamos, compramos un piso y ya mi padre se buscó un trabajo. Yo iba a la academia y también trabajaba en una sastrería y mi madre se puso también a trabajar. Bueno, pues al final ese viaje de vuelta al pueblo se suspendió, se quedaron en Vizcaya y ahí comienza pues una nueva vida para Pilar, nuestra invitada esta tarde en compañía. Con 16 años me dice que se fijó, esto tiene mucha gracia, en el hermano de una amiga. Hay que ponerse en aquella época cuando los chicos llevaban pelo largo y todas aquellas cosas. Llevaba un pelo así. Aparte de eso, que los chicos no te hablaban, solo te seguían. Solo te seguían. Solo te seguían. Aquí, allí y en todos los sitios. En todos los sitios.
Es que es muy diferente tu a lo vida que es ahora. a la nuestra. Claro, es el cambio de generación, Ha sido bestial. el cambio social ha sido brutal, ¿no? Bueno, pues este chico, me dice, majo, tímido, por las tonterías que hacían los chicos entonces en España, ¿no? Y un día el chico, no sé por qué, ahora que me lo cuente Pilar, que Pilar me lo va a contar bien, cambió de aspecto, de luz, de todo. ¿Qué hizo este chico? Es que como yo no lo hacía caso, porque además tenía que ir a casa porque en casa había un orden. Y como yo no le hacía caso, nada más que cuando hablábamos cuando estaba su hermana le hacía caso, pero luego a solas no, pues él dijo, seguramente que no le gustó porque tengo el pelo liso. Eso pensó el chico. Eso pensó. Y fue donde su hermana que le plante una permanente. No te puedo creer. Con la pelambrera que tenía y la permanente parecía estos... Los Jackson 5. O sea, Los Jackson 5, con el pelo así. y aparte de eso, como él estaba yendo a los jesuitas, Ajá. pues llevaba las camisetas y eso, pero allí se plantó un traje de su padre que era del año Catapún. La Vespa. y se presentó allí, nosotras es que no podíamos parar, es que aquello era una risa constante. Y el otro cómo se enfadó, ¿no? Es que me Menos lo mal que imagino el luego pobre al de- ahí, con los pelos así, con el traje del padre. Así que luego ya, pues su hermana Se ya le enfadó el cortó el pobre. pelo, se enfadó bastante. Pero bueno, si yo me estoy riendo todavía. Pero, ¿cómo era el traje? Pues era un traje marrón con una rayita fina, pero el pantalón que era justo por aquí, o sea que parecía un quinto, yo qué sé lo que parecía, Y con los pelos así. con los pelos. Buenísimo. Ese que yo tenía que haberle hecho si hubiera habido móvil. Ah, yo hubiera ido móvil. Una foto. Esa era para la enmarcar. historia, para la historia. Bueno, pues anécdotas divertidas, ¿no? El chico se cogió un cabreo de cuidado, se fue para casa, toda riéndose de él, madre mía. Pues si se le reía hasta su hermano. Tuvo que interceder hasta la madre para, oye, que ha sido un mal momento que ha tenido el chaval. La abuela es la que más. La abuela, la permanente, el traje del padre. Bueno, al final la cosa se enderezó un poquito y te dijo que quería salir contigo. Sí. Y empezasteis el noviado. Bueno, empezamos a salir. A salir, pero que no es lo mismo. A escondidas. A escondidas. Tú sin decir nada a tu madre. Pues si se entera mi madre me corta los pies. No. ¿Él se cortó el pelo? Su hermana ya le cortó un pelo y le dejó cortito y aquello Ya parecía era otra pasable. cosa. Tenía unos ricitos, pero bueno, Ya era otra cosa. ya era otra cosa. Vale. ¿Y tu madre por qué no quería que tuvieses tu novio? Porque yo creo que no ha querido nunca. Pues Porque eso. no sé, quería que sería solterona o algo así. Era tan protectora que no quería que yo estuviese con nadie. De estas ha habido muchas, ¿eh? Que por aquí hemos tenido muchas madres que a sus hijos o hijas, como en el caso de Pilar, no, tú aquí. Los niños para cuidarnos, algunas chicas también, para cuando seamos mayores, para que me cuides. También era una mentalidad totalmente equivocada, pero que era así en aquella época, ¿no? Muchas madres y padres pensaban eso. Tú sin decir ni mu a tu madre. ¿Y qué hacíais por ahí? ¿Dónde ibais? Pues yo cuando salía de trabajar o de estudiar o de lo que estuviese haciendo, él me acompañaba, pero ya me dejaba en la entrada del pueblo. Uh-huh. Pero luego lo gordo del caso es que era miedoso y había una casa que parecía la casa de Gisco Sí. y decía, y hay mucha luz y me da miedo. Y yo tenía que volver a acompañarle hasta la mitad de camino y luego ya volvía sola. Pero ya para entonces mi madre ya estaba, ¿de dónde vendrá esta a estas horas? Pero el pastel gordo se fue un día, que eran las fiestas de Basauri, y yo salía a las 9:30 y a las 10 tenía que estar en casa. Y entonces, que ya no existe, había un restaurante grande que se llamaba El Baskonia y estaban al fresco toda la familia. Hoy ahí viene estos dos, hoy el novio que viene con Pilar, bueno, pues El toda la Michael familia, toda la familia nos invitaron a una Coca-Cola y entre que los saludas y entre que te preguntan cosas y esto y lo ¿Y otro, ese fue el primer día que vieron que me vieron a mí. con Michael Jackson?
No, pero ya Michael Jackson ya se había cortado bueno, ya estaba la más coleta. recortadita. También me Ya lo cortó Michael Jackson. Había pasado el tiempo. El tiempo, sí. Y Ese día fue la presentación un poquito... digamos, la presentación oficial, ellos sabían que tenía una novia, pero no la conocían. Bueno. Y ese día, pues toda la familia me conoció, estuvimos eso. Pero claro, el tiempo corría. Y cuando salimos corriendo los dos, cogidos de la mano a todo correr, porque era la hora pasada, eran las 11 menos cuarto. Oh, y tú tenías que estar a las 10 Y yo en tenía que casa. estar a las 10, mi madre estaba en la puerta. Con esa cara de tu madre. La cosa que era muy simpática, pero bueno, dijo, las mujeres decentes no vienen a esta hora. ¡Zas! Me dio un tortazo que me rompió el tímpano. Uy. Y él ya no tuvo miedo de la casa de... Sí, salió corriendo disparado a la suya. De la suegra. Ahora la suegra. Ya no tuvo miedo. Ya no espero a que yo le acompañe, y marchó pitando. Marchó corriendo. Bueno, pues ya ven, son las historias, los noviazgos, las madres protectoras, los recuerdos que Pilar nos acerca hoy en compañía, ¿no? A pesar de la oposición de su madre y de todas estas cosas, Pilar Yo y seguí su novio saliendo. siguieron adelante Sí. con esa relación, ¿no? Tu novio te dijo que quería un día casarse ya contigo. Sí, ¿Tú esto lo comentaste en casa? no, tuvimos que ir los dos a comentarlo. Y mi madre se puso, "Buf", que no. Y él dijo pues que sí, porque yo iba a empezar a estudiar y que, en fin, que él quería casarse y ya está. ¿Tú Pues tenías bueno, ganas de empezar a estudiar? ¿Qué te hubiese gustado estudiar? cualquier cosa, pero historia del arte la empecé luego más tarde. Pero bueno, a mí soy una analfabeta curiosa. O sea, me gusta saber. Aprender. Me gusta saber cosas. aprender cosas. Pues en eso estaba, ¿no? Ella sabía que cuando se casase iba a tener pues la libertad de estar con su marido y poder hacer lo que ella quería, que era empezar a estudiar. Y a pesar del no de su madre, de que no le hacía mucha gracia, Sí, pero luego la boda estuvo bonita. por eso ya te digo estuvo que al final os feliz. casáis, al final cedió. Jo, pues fue una boda de lo más rumbosa. Te casas con 22 años, ¿no? Sí, Vale. ¿Dónde te casaste? en Basauri. En Basauri. ¿Y qué tal la boda? Cuéntame cosas de la boda. Fue una boda importante. Mucha bien. gente, ¿no? Sí, 200 y pico, porque vinieron todos los tíos de todos los pueblos de las Encantaciones y todo bien. Y el restaurante, que ya no existe, pero era un restaurante bien. Y estuvimos bien, todo bien. Y luego hubo baile. Y baile, y orquesta, y todo. Pero cuando nos íbamos a marchar, pues que no teníamos libro de familia, y como éramos unos críos, no podíamos ir a un hotel si no llevábamos libro de familia. Porque entonces se exigía a las parejas en los hoteles el libro de familia, no el DNI, el libro de familia, pues si no, no puede estar en el hotel. Y entonces nos tuvimos que quedar en casa, en una casa que mi suegra nos dio. Y O sea que la primera noche de bodas fue en esa casa, porque fue no en podéis ir a un esa hotel. casa. Y luego al día siguiente vino un alguacil y nos trajo el carné, o sea, el libro de familia, y ya nos pudimos marchar. Oye, me han dicho las chicas de Cabanillas del Campo que qué tal la noche de bodas. Pues hubo de todo, porque habíamos sufrido tanto por querer estar juntos, Claro, que reímos, lloramos qué bonito. y todo lo demás. ¿Y todo lo demás? Mira, todo en un pack. 3 en 1. Pues perfecto. Es verdad, cuando una relación cuesta tanto, y lo llevamos un poquito a la sonrisa para que sea más así, tiene que ser muy especial, ¿no? El decir, lo hemos conseguido, cariño. Ante tantas cosas adversas, al final aquí estamos los dos, juntitos, queriéndonos. Eso es muy bonito, ¿no? Hubo viaje de novios, estuvieron 20 días por ahí, por La Rioja, Madrid, Zaragoza, recorriendo parte de España, y comienza la vida en común. Acabó la boda, acabó la fiesta, acabó el viaje, vuelta a casa. Lo de estudiar, ¿por qué no puede ser? Pues porque mi suegra tenía un restaurante y yo tenía que ir allí a A trabajar. echar una mano. Y cuando terminaba, pues venía él, que terminaba de trabajar, cogía dinero de la caja y nos íbamos al cine. O sea que aquello de estudiar se chafó. Íbamos todos los días al cine. El tiempo estuvo ocupado en otras En otras cosas. en otras cosas.
Bueno, pues así arranca la vida matrimonial de esta pareja. Llegaron los niños. Sí, 2. O sea, primero una y luego la otra. Y luego la otra. Y ya con 28 años, me dices, os vais a Bilbao. Basauri y Bilbao están al ladito, prácticamente pegando. Basauri es una localidad muy cercana y pues Bilbao, lógicamente, como ustedes saben, la capital de Vizcaya. Claro. Y os vais a vivir a Bilbao. Es que aquel piso que nos habían dado era prestado. Entonces ya nos compramos nuestra propia casa y ya nos fuimos a vivir a Bilbao. ¿Qué tal la llegada a la capital? Muy bien, de momento muy bien. Hasta el 71 y medio o así, todo muy bien. Todo iba perfecto. Todo, nosotros salíamos a comer los domingos, íbamos con las crías por ahí, o sea, todo era en común. Con las niñas, perfecto, todo un matrimonio fenomenal, normal. Juntitos, económicamente bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, se lo digo yo porque nos lo ha contado. Y a partir de cierto tiempo nos cuenta pues, Pilar que el trabajos, trabajo empieza a ser la prioridad de tu marido. Y aparte de eso, que esas gestiones, más que en oficinas, se hacían en cenas, en reuniones. A la antigua, sí. En esto, el otro, y entonces pues ya venía a casa. ¿A qué se dedicaba tu marido para que la gente lo sepa? Chatarrero. Chatarrero. En la época en la que la chatarra daba muchísimo dinero. Pero muchísimo es muchísimo. 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 Cuidado, ¿eh? Y esas ausencias, esas gestiones que dice Pilar, se fueron agrandando. Se fueron agrandando, que ya no eran las 3 de la mañana, ya eran las 5, ya eran las 6. Ya no venía ese fin de semana. Y luego te ponía una disculpa, venía, te pedía perdón, llorando y esto, pero te estaba haciendo las faenas, más o menos. ¿Tú sospechabas algo, Pilar? Yo he sido muy celosona, o sea que yo pienso que sí sospechaba, pero como él me decía que me quería y yo también le quería a él, pues me parecía todo normal. Un hombre de aquella época muy fumador, de 3 cajetillas diarias, de los de entonces, un pitillo detrás de otro prácticamente, ¿no? Llega un año que van a planificar unas vacaciones a Mallorca. ¿Qué pasa ahí? Pues preparamos las vacaciones porque nunca habíamos ido tan lejos y él decidió que tenía unas cosas que hacer con un negocio que le había salido y que cogía otro avión. Que no podía ir en ese viaje al principio. En ese momento. Entonces nosotros nos fuimos a un hotel, estábamos allí, hablábamos con él por teléfono y nos prometía que venía. Luego ahí se puso un poco malo y es cuando fueron al médico y algo había que no iba bien. Pero bueno, él siguió haciendo su trabajo y haciendo sus cosas. ¿Dejó de fumar? No, pero sí fumaba desde pequeño. Si la abuela María ya le decía que no fumase, si eso era de siempre. ¿Y cuando volviste, cómo encuentras a tu marido? Pues en principio le encontré como serio, como triste, como eso. Entonces ya hablábamos, o sea, mi suegra y yo, ya esto, lo otro, y bueno, luego todo fue rápido. Muy rápido, porque aquello era algo más que un catarro. Que un catarro. El tabaco, el cáncer, la metástasis y la muerte rápida. Pilar, cuando volvió, tuvo muy poco tiempo de reaccionar en lo que vino después, porque la enfermedad había avanzado tanto que se llevó a su marido muy rápido. Enviudó con 37 años, su marido 38. Unos críos los dos, unos críos. Y de repente sola con 37 con 2 niñas. ¿2 niñas? ¿Qué haces, Pilar? Pues protegerlas. ¿Cómo? Pues haciendo lo mismo que hacíamos cuando estaba su padre. Cuando estaba su padre nos llevaba a la casa de veraneo en coche y como yo no tenía carné, pues yo me compré un coche antes de tener el carné. Y me saqué el carné a toda pastilla y ya íbamos. Pero como yo no me atrevía a llevarlas yo, mandaba en taxi delante y yo iba con el coche detrás. Mira. Y ya cuando aquello ya le quité el miedo, pues ya íbamos. Pero es que nos encontramos sin nada, de repente.
Teníamos un coche y de repente no tenemos, o sea, no hay quien lo lleve. Entonces ellas se sentían incómodas. Yo solo pretendía que ellas creciesen sanas, de mente y de cuerpo. Pilar en aquella época no estaba dispuesto a tener ninguna relación con nadie y fue lo que hizo. No era posible entonces. Criar a sus hijas, ese era su objetivo y fue lo que hizo. Ver crecer a sus hijas. Con 44 me cuenta ver la llegada de su primer nieto y así ir avanzando en la vida poco a poco. Lo que viene ahora es lo peor, creo yo. Estando de vacaciones en Villanueva de la Fuente, aquí en Ciudad Real, una de sus hijas la llamó. Estaba de vacaciones en el pueblo. Permítame que lo cuente yo porque no quiero que lo pases tú mal. Le dijo, tenemos que ir rápidamente al hospital. Pilar pensaba que era su madre, que le había pasado algo, ¿no? Y cuando llegó, pues le contaron lo que había pasado. Su otra hija, al sentarse en una piedra, patinó y se dio un golpe fuerte en la cabeza. Estaba ingresada a la espera de una operación, pero la pobre falleció. Tenía 30 años. Y como tantas veces hemos tenido que escuchar aquí, la muerte de un hijo va contra natura. Sobrevivir a un hijo no es normal. Y solamente mujeres como Pilar saben lo que se pasa cuando sucede eso. Todo lo que yo les diga es poco. Expresiones que ella me ha dicho, Ramón, tenía el alma rota, quería morirme. Todo y más. No llego ni a esto de imaginar por lo que ha pasado Pilar y las madres y padres que han tenido que sufrir una desgracia de este tipo. Pero salió para adelante con ayuda de una psicóloga, para eso están los psicólogos. A veces no podemos gestionar el dolor solos y para eso hay especialistas. Se llaman psicólogos y no tiene que dar ninguna vergüenza ir a pedirles ayuda, están para eso. ¿Qué hizo? Bueno, pues se compró su casa en Villanueva de la Fuente, empezó a pasar temporadas por aquí. Y fíjense, sola, desde los 37 años, va a encontrar con 75 a una persona, a un hombre que va a ser en aquella época lo que ella pensaba su complemento. Era el marido de una amiga ya fallecida. Charlaron y en el primer día él le dijo todo, le pidió salir, relaciones, casarse, todo de golpe. Un hombre serio, muy creyente, y ella pues se dejó llevar por aquello y se casó otra vez. Se casó con 75 años, se casaron en muy poquito tiempo. No funcionó. No, éramos completamente diferentes. Es que fuimos poco reflexivos. Los dos teníamos que haber estado un tiempo para conocerlos y no lo hicimos y pagamos las consecuencias. Lo que yo siempre digo aquí, hay que darse un tiempo para conocerse. Muchos matrimonios de entonces fallaban por eso, porque eran niños que se casaban sin haberse conocido. Y cuando uno comparte, como dice mi madre, el mismo cepillo de dientes, o comparte el cepillo en el mismo vaso, mejor dicho, ahí cambian las cosas. Pilar y este hombre no llegaron a conocerse, pero tomaron la decisión de casarse, y eso hizo que el matrimonio durase solamente un año. Y han pasado 2 años de aquel entonces y ella quiere volver a intentarlo, por eso ha venido a verme. ¿Qué le gustaría encontrar a Pilar? Pues buscar un compañero fiel, activo, ya quiere viajar, salir, seguir haciendo su vida, un hombre educado, con inquietudes, que se cuide, para ir poco a poco, que es importante para conocerse, ¿verdad, Pilar? Sí, esta vez para conocerse. Que es la base de todo. Sin prisa, pero sin pausa. Conociéndose poquito a poquito, pero con esa intencionalidad de al final poder hacer una vida en pareja y vivir en compañía, que es el eslogan de este programa. Pues Pilar, gracias por venir, muchísima suerte
y que esta Gracias. charla valga para que este hombre aparezca hoy. A ver si hay suerte. ¿No querían taza? Pues taza y media. ¡Hala! Bueno, pues sonó el timbre de nuestro súper teléfono para Pilar. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Manolo. Manolo, Hola, Manolo, ¿cómo estás? buenas tardes. Encantado de saludarte, hombre. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos llama Manolo? Pues de un pueblo de Ciudad Real, Muy bien, ya se lo dirás en privado a Pilar. exactamente. ¿Cuántos años tiene Manolo? Pues tengo 80, ¿Estado civil? viudo, ¿Hace mucho tiempo, Manolo, o poco? 18 años, ¿Tenemos hijos, Manolo? 3. ¿Vive alguno contigo? No, Bueno, ¿qué? yo llamo desde un pueblo, Ajá. pero mi vivienda, digamos, familiar es en Valencia capital, donde están mis hijos. Muy bien. Oye, Manolo, ¿qué te ha gustado a ti de Pilar, que está un Pues ratito me ha charlando gustado, conmigo? en primer lugar, ella. Es toda una señora y, además de guapa, muy bien presentada y muy bien todo. Bueno, pues me alegro. ¿Y yo? ¿Y tú qué? Yo, pues mira, bien. ¿Tú también bien presentado? Creo que sí, vamos. Bueno. En Si muchas has cosas- llamado es porque habrás visto afinidades, Manolo, de eso se trata. Sí, Pues yo te la voy a presentar, tú vas a ser el primero de la lista de Pilar y Muy cuando bien. ella tenga un ratito ya te devolverá la llamada y en privado hablaréis de vuestra vida, de vuestras ya. cosas Te sin doy que las nadie os gracias a ti, moleste. Ramón, por presentármela y, en fin, he Es- estado escuchando la charla que has tenido con ella y estoy encantado. Pues nada, es un placer y además es mi trabajo. Pilar, te presento a Manolo en esa cámara que está encendida y te puedes dirigir a él. Manolo, buenas tardes y Hola, Pilar, buenas tardes. muchas gracias por llamar. Gracias a ti por estar ahí. Bien, bueno, pues ya te llamaré Muy y ya charlaremos. Soy de un pueblo muy cerca de donde tú estás. Tengo coche y si tú me das permiso, te visitaré, nos vemos, nos conocemos y, en fin. Bueno, ya hablaremos de eso. Perfecto. Cuando estemos los dos, cuando estemos al teléfono. Muy bien. Muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti y un abrazo también. Yo te mando otro, Manolo. Y yo a ti, Ramón. Un abrazo y el aplauso de Cabanillas del Campo. Mucha suerte. Te mando El abrazo que me ha llegado. Que me ha gustado, mira, lo poco que ha hablado, un hombre educado, un hombre... Bueno, a partir de ahora nosotros damos un paso a un lado, el equipo de este programa se retira un poco, como hacemos siempre, pero siempre pendientes de cualquier ayuda que necesitéis. Ana, tu redactora, ahí está pendiente de ti, te dará el teléfono de Manolo y de cualquier otro caballero que lo sabrá, que encaje con tu perfil. A partir de ese momento, cualquier cosa que necesites, no tienes más que llamarnos, Pilar. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. El Escarri- aplauso de Cabanillas del Campo para ti. Escarri Castro.